Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Santa Adelaida, emperatriz por gracia y audacia. Hija y esposa de monarcas, aclamada como reina y emperatriz. Su vida, sin embargo, más que un cuento de hadas, fue un compendio del heroísmo de los combatientes, de la resignación de los mártires y de la astucia de los buenos estadistas. Con frecuencia, ciertas enseñanzas del Evangelio son objeto de mayor atención y devoción que otros, hasta el punto de que algunos casi caen en el olvido en nuestros días. La vida de Santa Adelaida nos recuerda una de estas verdades proclamadas por el Divino Salvador, manso cordero que se dejó inmolar en la cruz, pero también modelo perfecto de aquellos que deben ser prudentes y astutos como las serpientes. Nacida en cuna de oro. Podemos decir que Adelaida nació en cuna de oro, el 27 de junio de 931, pues era hija del rey de Borgoña, Rodolfo II, y de la reina Berta de Suabia. La providencia, que le había reservado una gran misión, la llenó de dones, los cuales ella haría rendir generosamente, marcando la historia con un brillo hasta entonces inusual a una dama. Aunque poco se sepa de su infancia, no es difícil conjeturar haber sido una preparación de gran valor para el duro combate que sería su vida. Además de recibir una santa educación según las costumbres de la fe, aprendió a hablar con fluidez el francés, el tedesco y el latín, habilidades que la hicieron una mujer extremadamente culta para su tiempo. El punto final de esos años tranquilos y felices llegó con la muerte de su padre, en julio de 937. El pequeño hermano Condado fue enviado a Germania, la viuda y la niña, por su parte, tuvieron suerte muy diversa. El rey Hugo de Italia, ambicionando ciertos beneficios políticos, envió emisarios a Borgoña para obligarlas a abandonar sus posesiones y establecerse en la corte italiana, en Pavia. Así, la reina Berta fue obligada a casarse con él, mientras que Adelaida quedó prometida en matrimonio al príncipe Lotario, hijo de Hugo, joven reina de Italia. Se dieron entonces los primeros choques de la niña con el mal. En la nueva corte imperaba el vicio, el despudor y las uniones ilegítimas, violencia, intrigas y lucha por el poder estaban a la orden del día. La reina Berta pronto fue despreciada por sus hábitos cristianos y, para protegerse del desagrado del rey, abandonó a su hija en Italia, yendo a refugiarse junto al hijo Condado. Adelaida se quedó sola en Pavía, verdaderamente cual oveja en medio de lobos. Sin embargo, Dios sacaría un gran bien de esa desafortunada situación en la que su virtud sería tan probada. Al contraer nupcias con Lotario II, ella pasó a formar parte de la línea sucesoria de la corona italiana. El joven príncipe, de temperamento opuesto al del padre, se mostró fiel y dedicado, acumulando la esposa de riquezas y completando de modo refinado su educación. A la muerte del rey Hugo, Adelaida se convirtió en reina de Italia a la edad de 18 años. El rey Lotario le dio el título de Cances Regni, es decir, participante de la soberanía, y le donó tierras y fortunas a fin de ratificar tal prerrogativa. ¿Acaso la fama y el dinero la apartarían del camino de la virtud que había caminado desde la infancia? De ningún modo, pues había fijado su tesoro en lo alto, donde no llega el ladrón y la polilla no destruye. Así, pronto ella pasaría a ser admirada por sus súbditos, tanto por la dulzura del trato como por la sabiduría de las decisiones, siempre conciliando la benevolencia con la grandeza y la dignidad de su posición. Como regente oficial, respetada por todas las partes, confirmó el poder de nobles y prelados, haciendo diversas concesiones de sus bienes a monasterios e iglesias. Consciente de su papel en la unificación del reino, buscaba con estas donaciones consolidar alianzas con la élite política y con altas personalidades eclesiásticas, situación que más tarde le salvaría la vida. Viuda, y nuevamente secuestrada, la historia medieval está cuajada de episodios a veces no enteramente explicados. La muerte del rey Lotario es uno de ellos. El joven monarca expiró en brazos de Adelaida a fines del año 950, presumiblemente envenenado por el duque de Ivrea, Berenguer II, que ambicionaba la corona real. De nuevo Adelaida se encontró solo, sin otro alivio que el de las lágrimas, sin otro consuelo que la propia inocencia, sin más apoyo que Dios mismo. Teniendo que velar por el futuro de la pequeña hija Emma, partió de Turín, donde Lotario fue sepultado, rumbo a la ciudad de Pavía. Sin embargo, Berengario envió a sus emisarios para secuestrarla, siendo la reina aprisionada en la región del lago de Garda. Mientras el duque se autoproclamaba rey de Italia, Adelaida sufría injurias y malos tratos, según relata San Odilon,
su primer biógrafo, esta inocente cautiva fue afligida por varias torturas, teniendo los cabellos arrancados y siendo frecuentemente golpeada con golpes y patadas. Con el fin de legitimarse en el trono, el usurpador ofreció a Adelaida casarse con su hijo Adalberto como precio por su libertad, pero ella demostró en la cárcel toda la intrepidez altanera de sus virtudes, la firmeza de sus principios y su fuerza de alma, rechazando las infames proposiciones del enemigo y confiando en aquel que hace cesar el clamor de los tiranos. Huir en el momento justo, al lugar correcto. Adelaida aceptó con resignación de mártir sufrimientos e injurias, pero no de brazos cruzados. Usando aquellas armas espirituales defensivas y ofensivas de que nos habla el apóstol, urdió medios de evadirse de la prisión. La fuga se produjo de modo tan sigiloso que Berengario no lo supo hasta que ya había alcanzado la fortaleza de Canossa y se encontraba segura bajo la protección del conde local, del obispo de Reggio y del romano pontífice. Quizás este haya sido uno de los más bellos episodios de la vida de Santa Adelaida, pues en él brilló de modo especial su audacia y prudencia, virtudes por las cuales, despreciando obstáculos y peligros, fue capaz de escapar en el momento adecuado, al lugar correcto. En la fortaleza de Canossa, la reina elaboró planes audaces, llamando en su ayuda al rey germano Otoni. Mientras lo esperaba, vio cómo se derrumbaba el exiguo cerco montado por el inicuo Berenguer, cuyas esperanzas de recuperar a la cautiva fueron completamente eliminadas con la llegada de Otón. Este restableció el orden, obligando a las tropas enemigas a retirarse de inmediato. Poco después, Otón contrajo matrimonio con Adelaida y fue coronado rey de los lombardos. A partir de entonces, ella comenzaría a cumplir una de sus más importantes misiones, por la cual sería recordada para siempre en la historia como la mujer cuya virtuosa y sagaz actuación hizo de Otón un emperador favorable a la fe católica en toda la cristiandad de la época. La consolidación del poder. Los años siguientes fueron de intensa actividad. La acción de Santa Adelaida se extendió a todas las capas sociales, comenzando por la propia familia, deshaciendo diversas animosidades. Concedió un magnánimo perdón a Berengario, una vez que éste lo había pedido, e incluso permitió que el faltoso administrara el reino de Italia, ya que el matrimonio se encontraba instalado en Germania. Con verdadero sentido político, consolidó el poder de la dinastía otoniana, usando sus riquezas para establecer relaciones amistosas y ampliar los dominios de la Iglesia. Ejerciendo fuerte influencia en las decisiones del rey, favoreció de modo especial los monasterios e iglesias fundados por los monjes de Cluny, buscando fomentar la reforma de las costumbres y la formación religiosa de sus súbditos. Nadie daba mayor ejemplo de desprendimiento y de pudor en la corte que la propia reina, que se vestía sobriamente y reprimía cualquier forma de adulación y ostentación en sus cortesanos. En 955 tuvo la alegría de dar a luz al sucesor de la corona, Otón II. En agosto del mismo año, su marido derrotó a los húngaros, aún paganos, en la histórica batalla de Leczel, combatiendo en primera línea y empuñando una de las más valiosas reliquias de la cristiandad, que había acompañado a Adelaida desde la infancia, la sagrada lanza, símbolo del poder real y divino. Algunos años más tarde, una inesperada situación favorecería el glorioso ascenso de Otón y Adelaida a la condición de emperadores. La primera emperatriz de Occidente. Como regente de Italia, Berenguer se había convertido en un tirano cruel, expoliador de la nobleza local y violento en sus deliberaciones y mandatos. Al clamor general del pueblo, indignado por sus excesos, se sumó la petición de auxilio dirigida a Otón por parte del romano pontífice. Camino a Roma, Adelaida hizo coronar a su hijo de apenas 6 años de edad como ceo rey, en la catedral de Aquisgrán, en memoria del emperador Carlomagno, buscando así fortalecer la línea sucesoria de la dinastía. Finalmente, en la simbólica fiesta de la Purificación de María, el 2 de febrero de 962, Otón y Adelaida fueron coronados emperadores por el Papa Juan XII. Cabe notar que fue ella misma quien ideó el ceremonial de su coronación, pues hasta el momento ninguna mujer había alcanzado tal dignidad en Occidente. De hecho, es con Santa Adelaida que nace el papel de la emperatriz en el gobierno y en el ejercicio del poder. Su nombre constará en casi todos los documentos oficiales del imperio y ella misma emitirá decisiones, demostrando siempre liberalidad y siendo incansable mediadora entre el pueblo y la corona. Ella se mostró exenta en el ejercicio de la justicia, incluso cuando Dios puso en sus manos al infame Berenguer. El secuestrador y tirano de antaño se convirtió en prisionero de aquella a quien antes oprimía, terminando sus días en cautiverio. Un enemigo en la propia familia. La santa emperatriz se preocupó por garantizar la estabilidad del imperio en la persona de su hijo,
haciendo los acuerdos necesarios para el matrimonio de Otón II con la princesa bizantina Teofanía. Durante la ceremonia, realizada en la Basílica de San Pedro y oficiada por el Papa, los novios fueron coronados y asociados al imperio como sucesores de la pareja reinante. Sin embargo, los días felices del gobierno terminaron con la muerte de Otón. Pasados algunos años, Adelaida se vio obligada a huir de la corte de su propio hijo, pues la nuera, movida quizás por la envidia, había trabajado cruelmente para instigar en Otón II una profunda aversión a la madre. El amor materno llevaría a Santa Adelaida a rezar por su hijo hasta obtener su arrepentimiento y conversión, tiempo después. Como signo de gratitud y tal vez en cumplimiento de una promesa, ella envió a la tumba de San Martín uno de los mantos de Otón II, ricamente bordado, con el siguiente mensaje: recibid, sacerdote del Señor, este pequeño regalo, que os manda Adelaida, esclava de los siervos de Dios, por su naturaleza pecadora, por la gracia de Dios, emperatriz. Teofanía, sin embargo, sería incapaz de admirar la santidad de la suegra. Cuando Otón II murió, después de una campaña militar fallida, ella se mostró deseosa de ejercer el mando y, contrariando la política utilizada por Adelaida, instigó la división en la corte, promovió guerras infructuosas y puso en grave riesgo la unión del imperio. Hizo coronar al hijo Otón III, entonces niño de apenas 3 años, pero algunos meses después fue secuestrado por un pariente, Enrique II de Baviera, apodado el Briguento, en una fracasada tentativa de usurpar el trono. La paz solo se restableció cuando la misma Santa Adelaida recuperó al niño, utilizando la vasta red de amistades tejida a lo largo de los años. Siendo el pequeño Otón aún incapaz de gobernar, Teofanía asumió la regencia, ejerciendo el poder hasta la muerte, el 15 de junio de 991. Expiró obstinada en la enemistad con su suegra, contando solamente 31 años de edad. Amiga del combate y de la audacia, Santa Adelaida sirvió como regente del imperio hasta que su nieto alcanzó la edad necesaria para gobernar. Después de encaminarlo con éxito al trono, pudo finalmente disfrutar con alegría del fruto de años de luchas y sufrimientos, viendo el imperio unido y estable, cimentado por su eficaz audacia e incansable caridad. Se retiró entonces a un monasterio, deseosa de prepararse en el recogimiento y en la oración para el encuentro con el Señor. Fue entonces cuando decidió narrar su vida a cierto monje de Cluny, el futuro abad San Odilon. Oración a Santa Adelaida. Oh Santa Adelaide, que en vida fuiste ejemplo de fe, humildad y bondad, te pedimos que intercedas por nosotros ante el Señor. Tú, que supiste mostrar con tu vida el amor por los más necesitados y la entrega a Dios, acompáñanos en nuestras alegrías y en nuestras penas. Ayúdanos a imitar tu ejemplo de generosidad y servicio, y alcánzanos la gracia de vivir con la misma entrega y dedicación a Dios y a nuestros hermanos. Santa Adelaida, ruega por nosotros. Amén. Amiga del combate y de la audacia, pero consciente de su propia debilidad, Santa Adelaida supo encontrar coraje en aquel que derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes, y por eso jamás se desanimó ante las dificultades. En los días de lucha que vivimos, más de un milenio después de su muerte, su ejemplo continúa animándonos en esa sublime vía de heroísmo, la confianza, reservada a los hijos de la luz, pecadores por naturaleza, pero por la gracia soldados intrépidos de la Virgen. Otra versión. Santa Adelaida, pecadora por naturaleza, emperatriz por gracia. Generalmente se tiene la idea de que una santa siempre se conforma con la situación en la que se encuentra, por peor que sea, y nunca se atreve a enfrentar las dificultades con heroísmo. Al contrario de eso, Santa Adelaida empleó todos los medios legítimos para liberarse del yugo en que se encontraba. El 16 de diciembre se celebra la memoria de Santa Adelaida, emperatriz, sobre la cual Omer en Herbert, en la Vida de los Santos, dice lo siguiente: esposa del emperador Otón. Santa Adelaida fue una maravilla de gracia y belleza, según escribió San Odilon de Cluny, que fue su director espiritual y biógrafo. Hija de Rodolfo II, rey de Borgoña, nació en 931, casándose a los 15 años con Lotario II, rey de Italia. La hija de este matrimonio fue, más tarde, reina de Francia. Adelaide tenía 18 años cuando su marido murió, según se cree envenenado por su rival Berenguer. Este pronto se proclamó rey de Italia y ofreció la mano de su hijo a la viuda de su víctima, negándose Adelaida a hacerle la voluntad. Berengario se apoderó de sus estados y la conservó presa en el castillo de Garda. Entonces ella sufrió los mayores ultrajes, pero nadie consiguió convencerla. Consiguiendo huir, se dirigió al castillo de Canossa,
propiedad de la Iglesia. De esa fortaleza inexpugnable envió un llamamiento a Otoni, rey de Germania, que corrió en su auxilio con un poderoso ejército. Ciñó en la corona de Italia en Pavía, y fue más tarde sagrado emperador en Roma. Y se casó con Adelaida. El hijo de ese segundo matrimonio, Otto II, sucedió a su padre y, al principio, se rebeló contra su madre. Temiendo por la vida, ella se refugió en Borgoña. Fue entonces cuando conoció a San Odilon, y extendió beneficios a los monasterios franceses. Más tarde, volviendo a Alemania, mandó a la tumba de San Martín el más rico de los mantos usado por su hijo, ya entonces arrepentido. Cuando lleguéis a la tumba del glorioso San Martín, escribió ella a aquel a quien había encargado esa misión, decid, obispo de Dios, recordad estos humildes regalos de Adelaida, sierva de los siervos de Dios, pecadora por naturaleza, emperatriz por gracia. Recibid también ese manto de Otto, su hijo único, y vosotros, que habéis tenido la gloria de cubrir con vuestro propio manto a nuestro Señor en la persona de un pobre, orad por él. Tan pronto como percibió llegar su fin, Adelaida se hizo transportar a un monasterio para morir y reposar junto a la tumba de Otto el Grande, su segundo marido. Encarcelada, logra escapar de la prisión. Aquí vemos otro tipo de iluminación medieval. No es más la de la santa que vive en el convento, por lo tanto, en el recogimiento y en la paz del claustro, sino la de la heroína. La Edad Media es fecunda en héroes y heroínas que pasan por las mayores aventuras, por los mayores riesgos, y no tienen ningún ideal de seguridad social, de jubilación, pero quieren y ven en el riesgo, en la lucha, en la incertidumbre, cuando al servicio de una causa elevada, en defensa de derechos efectivos y legítimos, algo que da a la vida su sentido. La existencia de Santa Adelaida fue una sucesión de altibajos. Era hija de Rodolfo II, rey de Borgoña, y se casó con Lotario II, rey de Italia. Tuvo una hija que fue reina de Francia. Cuando la santa tenía 18 años, su marido murió, y Berenguer, al parecer, había mandado envenenarlo. Este se proclamó rey de Italia y quiso que ella se casara con un hijo suyo. Ella debería, por lo tanto, contraer matrimonio con el hijo del asesino de su propio esposo, tendría una vida fácil, agradable, y ciertamente no sufriría lo que sufrió. Habiendo rehusado, fue encarcelada y durante mucho tiempo estuvo expuesta a los peores ultrajes. Pero, de repente, huyó. ¿Cómo me agrada la huida de esa santa? Qué diferente es eso de la idea que habitualmente se hace de una bienaventurada. Según esa concepción, la santa presa se sienta de lado, llorando, pensando en todo, menos en huir, e incapaz de hacerlo. Ella tiene dificultad en moverse, y no tiene ninguna astucia, no sabe engañar a los carceleros, ni tener un gesto hábil para saltar un obstáculo cualquiera y salir corriendo. Inocencia de la paloma y astucia de la serpiente. Pero esa es una santa diferente. Desafortunadamente, el autor no nos cuenta cómo fue su fuga. Es una santa que corresponde a la imagen verdadera de los santos, y no a esa figura caricaturizada que yo hice. El santo tiene la virtud de la fortaleza y la de la prudencia. Y con fortaleza y prudencia la persona huye de todos los lugares de donde debe y pueda huir. Santa Adelaida, por lo tanto, necesitaba huir del lugar donde estaba atrapada, siempre que fuera materialmente posible. Ella huye, y así se libera del tremendo yugo en que se encontraba. Sin embargo, ella supo a dónde huir, porque en vez de ir a algún lugar, se dirigió para Canossa, la terrible fortaleza de la Edad Media, la cual se hizo ilustre por el hecho de que San Gregorio VII allí recibió a Enrique IV, que le fue a besar los pies, pidiéndole perdón. Canossa era un feudo de la Iglesia y, por eso, no podía ser invadido por un soberano temporal. Santa Adelaida estaba, por tanto, totalmente tranquila. Ella no solo sabía huir, sino también dónde refugiarse. Era buena política, tenía la inocencia de la paloma y la astucia de la serpiente. Fuerza del alma, denodo, intrepidez. Y en ese lugar ella hizo algo que tampoco se esperaba de una santa, consiguió un marido y bien escogido. Escribió al rey de Germania, que era el heredero presuntivo del emperador del Sacro Imperio Romano Alemán, rogándole que fuera a defenderla. Él fue y luego le propuso matrimonio. Entonces comienza para ella una nueva vida. Noten cuántos cambios en esa existencia, cuánta fuerza de alma, cuánto denodo, cuánta intrepidez esas alteraciones suponían y cuánta verdadera virtud en esa magnífica santidad. Fue emperador sagrado en Roma y se casó con la santa. El hijo de ese matrimonio, sin embargo,
Fue un hombre malo y comienza ahí otra tragedia. Se rebeló contra su propia madre, y por eso ella tuvo nuevamente que huir y se dirigió para Borgoña. Fue en esta región de Francia donde conoció a San Odilon, y se hizo célebre. Ciertamente Santa Adelaida poseía bienes, por las liberalidades que hizo a los conventos de Borgoña. Pero su hijo se arrepintió, y creo que fue debido a las oraciones de Santa Adelaida, porque el hecho de que ella envíe un manto a San Martín tiene todo el aspecto de un pago de una promesa. Como quien dijera a ese santo, si vosotros convertís a mi hijo, yo os enviaré el manto de él. Tomar la iniciativa de la lucha. Entonces ella escribió un magnífico mensaje, del cual el hecho más hermoso es el título que ella arregló para sí: Adelaide, pecadora por naturaleza, emperatriz por gracia. Es tal contraste de títulos, hay tal grandeza en la simplicidad de ese contraste, que merecería ser el epitafio de ella: pecadora por naturaleza, porque todos los hombres por naturaleza son pecadores, aun cuando santos y no pecan. En su naturaleza son pecadores, emperatriz por gracia. Es algo que quedaría bien en un vitral, debajo de su figura noble, serena y fuerte, Santa Adelaida, pecadora por naturaleza, emperatriz por gracia. Santo Tomás de Aquino dice que el suprasumo de la virtud de la fortaleza ocurre cuando, siendo necesario, oportuno y juicioso, el hombre no espera al enemigo venir a él, sino que toma la iniciativa de la lucha, crea la situación e invierte contra el adversario. Debemos pedir ese espíritu de fortaleza, pero al mismo tiempo, ese espíritu de prudencia, esa sagacidad, esa capacidad de discernir, de percibir, de escoger las situaciones, de disponer de los medios adecuados para llegar a los fines que tenemos en vista. Y entonces, en nuestro epitafio, podrá ser escrito: nosotros fuimos luchadores y amamos incluso el riesgo, llevado no hasta la temeridad, sino a un extremo que los tontos dirían ser temeridad. Habremos sido pecadores por naturaleza, pero por gracia soldados intrépidos de Nuestra Señora.